Tiene que ver con el Día Internacional del Cáncer. Claro, la Unión Internacional contra el Cáncer, con el apoyo también de la Organización Mundial de la Salud, celebra el Día Mundial contra el Cáncer con el fin de aumentar la conciencia en la prevención de la enfermedad. Y con motivo de esto, hoy entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, en el patio del Instituto Nacional del Cáncer, habrá reunión festiva de los pacientes en tratamiento y de todos los que se han recuperado. Es un poquitito poner el tema en conversación, en debate, porque da la impresión de que solamente nos acordamos de esta enfermedad tan dolorosa que afecta también a tanta gente en nuestro país, solo en días como hoy, en días en que se celebra mundialmente respecto a la prevención y el cuidado de la enfermedad del cáncer. Vamos a hablar un poquitito más respecto a este tema, cuáles son los cuidados que hay que tener y también las políticas públicas respecto a este tema. Estamos aquí con el doctor Cristian Herrera. Muchas gracias por conversar con nosotros en Hora 7. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para partir respecto al día mismo que hoy se celebra y que me imagino en todo el mundo debe tener un lineamiento más o menos parecido. ¿Tiene que ver principalmente con la prevención en este caso? Sí, bueno, la celebración del Día, del Día Mundial del Cáncer tiene que ver principalmente con derrotar ciertos mitos que existen con respecto al cáncer en el mundo. Se definieron 4 grandes mitos. Donde el primero, por ejemplo, tiene que ver con conversar sobre cáncer. Yeah. La palabra cáncer es bastante maldita, ¿no? O sea, como genera fuerte, ¿no es como cierto? fuerte, Sí. Es negativa, incluso es utilizada fuera del ámbito de la salud. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que se quiere decir aquí es que se debe hablar de cáncer y por lo tanto estos espacios son muy positivos, por ejemplo. Otro de los mitos tiene que ver con respecto a que no hay nada que pueda hacer yo contra el cáncer o no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. Y ahí está lo que tú bien decías, que con respecto a cómo prevenir la aparición del cáncer, qué cosas podemos hacer para esto y qué cosas podemos hacer tanto en términos individuales también como sociedad. Y otro de los mitos también tiene que ver con respecto a cómo existe un derecho o no a atenderse, a recibir cuidados para el cáncer. Y en esto el movimiento mundial es que sí es un derecho el recibir atención con respecto al cáncer. Y en eso también, bueno, como país hemos logrado avanzar bastante y en esto nos plegamos como país y, bueno, como ustedes decían, el Instituto Nacional del Cáncer se celebra esto hoy día. Y se une a todo lo que es el movimiento mundial con respecto al cáncer. Doctor, usted decía que precisamente en esa concepción de que el tratamiento es un derecho, usted dice el país ha avanzado en la medida suficiente o aún falta. Yo le quería preguntar si en nuestro particular sistema de salud en el que algunas personas derechamente se quedan fuera o tenemos toda una discusión respecto de cómo funciona el sistema de salud privada, de las ISAPRES, que a veces hay gente a la que derechamente dejan fuera por las llamadas preexistencias. ¿Todo el mundo tiene derecho en Chile hoy a recibir tratamiento de cáncer o hoy se nos queda gente fuera? Sí, es un debate abierto en realidad y lo primero que hay que decir es que Chile sí ha avanzado. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer. Desde los años 90 comenzaron a crearse distintos programas con respecto a cánceres en particular, por ejemplo, el programa de cáncer de mama, de cáncer de cervicuterino, programas para tener medicamentos para distintos tipos de drogas, tanto para adultos como para niños. Ahora en el auge, con las garantías explícitas en salud, de las 80 garantías explícitas que hay, 17 se relacionan al cáncer, y todo esto es aplicable tanto al sector público como al privado, pero aún así, y reconociendo esos avances que han tenido muy buenos resultados en términos de la salud de la población y cáncer, nosotros el diagnóstico que hacemos en este Foro Nacional de Cáncer, que es también donde hemos estado trabajando un año en estudiar, en analizar, en ver también políticas públicas relacionadas al cáncer, es que Chile está preparado para ir más allá, para dar un salto, ¿sí? Y en eso, por supuesto, que tiene que ver con respecto a la atención del cáncer. Sabemos que existen diferencias entre el sector público, el sector privado, entre las personas de sectores más vulnerables, más pobres y las personas que tienen más dinero. Y por lo tanto, está ese desafío de la equidad. Nosotros eso es clarísimo. Por ejemplo, solo por dar un número, o sea, las personas más pobres en Chile durante el periodo entre el 2000 y 2010, que sufrieron, por ejemplo, cáncer de vesícula o cáncer gástrico, fallecieron entre 40 y 50 veces más que las personas de sectores más ricos del país. O sea, ese 40 o 50 veces más, o sea, es una brecha gigante
que se ha ido cerrando, esa es la noticia positiva, pero aún así es muy grande. Entonces nosotros tenemos que hacer algo y en eso hemos estado trabajando con propuestas y ha tenido una muy buena recepción y por supuesto que este Día Mundial del Cáncer sirve para poder seguir hablando de esto y poder seguir poniéndolo en la agenda pública, ¿no? Claro, porque usted decía, doctor, que hay diferencias. Hay algunos cánceres que son más conocidos, el cáncer de mama, el cáncer de piel. Hay conciencia también en la prevención de ese tipo de cáncer, pero hay otros que uno de repente no sabe que puede tener cáncer, qué sé yo, a distintas partes del cuerpo. Me atrevería a decir a todos ustedes el experto, pero ahí entonces falta un poquitito más ampliar el tema desde ya muy pequeñitos para saber de que es una enfermedad que podría tratarse, pero que también hay que tener ojo en lo previo, o sea, en el evitar de que esto llegue y que puede ser en todo el cuerpo, tener quizás, me imagino, chequeos médicos constantes, que nosotros no tenemos muy bien instaurada la cultura de la prevención en la medicina, ¿no es cierto? Claro. Mira, nosotros hicimos una encuesta nacional de cáncer el año pasado, o sea, hace poquito, en junio del 2013, y lo que pudimos preguntar también era cuánto sabía la población con respecto a los factores de riesgo, o sea, a qué cosas producen cáncer. Entonces hay algunas que toda la población sabe que produce cáncer. Tabaquismo, o sea, sobre el 97-98% de las personas que fueron consultadas saben que produce cáncer. El alcohol y así otras cosas, pero hay otras que no tanto, la población no lo sabe. Por ejemplo, tener obesidad es un factor de riesgo y de hecho sabemos que alrededor del 20% de los cánceres en Chile se producen por la obesidad. Entonces eso la población no lo sabe tanto, o sea, alrededor del 50% nada más dice, sí, la obesidad también produce cáncer. Y lo otro tiene que ver con la dieta, o sea, también está muy relacionado de comer bien finalmente, de comer fruta, de comer verduras, de no comer tantas grasas, de no comer cosas que en el fondo también pueden llevar a generar cáncer. Entonces todas esas cosas, por supuesto que son muy importantes y que tiene que ver con que uno lo sepamos, o sea, la educación, y lo otro es tener acceso a poder comprar, por ejemplo, comida saludable, porque las poblaciones, nuevamente aquí está la inequidad, las poblaciones más vulnerables, uno no lo saben, o sea, no tienen una educación con respecto a esto, a otros que hemos tenido la fortuna de poder educarnos mejor, etcétera, y los otros no tienen los recursos para poder acceder a ello. Entonces, hay un tema individual, pero también es social, o sea, esto es comunitario, no podemos pensar que esto es solamente uno, que depende solo de elegir uno mismo de manera individual, no es así. Es una parte, pero tenemos que abordarlo como sociedad, o sea, no podemos quedarnos solamente en uno mismo, esto no es individual. Doctor, finalmente en su condición de académico, usted es académico del Departamento de Salud de la Universidad Católica, yo quería preguntarle por una situación de salud pública que está y le genera mucha duda a la gente y que tiene que ver con este llamado que hacen las autoridades a vacunarse con total confianza y a usar el sistema de vacunas que, bueno, va a prevenir las enfermedades de nuestros hijos. Y sin embargo, en contraposición está esa idea y ese temor instalado de que las vacunas que contienen timerosal pudieran tener un efecto nocivo en la gente. Es bien difícil y cuesta harto decirle a la gente, mire, vacune a su hijo con confianza. Es tal vez la cosa más preciada que tenemos todos, nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se hace y qué le hace falta, cree usted, a este debate para dejar tranquila a la gente de una buena vez? Sí, el primer tema yo creo que es decir que las vacunas, nuevamente, la salud es individual, pero a la vez es comunitaria. Las vacunas nosotros decimos que son solidarias, porque al momento de vacunarse se protege uno, o el niño en este caso, pero a la vez también a los demás, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que también esto se realice. Y el llamado que han hecho múltiples autoridades y de hecho incluso personas que han estado a favor de eliminar el timerosal ahora están cambiando de opinión. El Colegio Médico, por ejemplo. Por ejemplo, el presidente del Colegio Médico que hace poquito cambió su opinión. Sí. Nosotros creemos que es una buena noticia, o sea, la evidencia internacional, las organizaciones internacionales, científicas, etcétera, es súper claro de que el timerosal no genera grandes riesgos para la salud, no genera problemas con los niños y por lo tanto es muy importante hacer ese llamado y repetirlo, reiterar que se debe llevar a los niños a vacunarse. Es muy seguro, las vacunas en el sector público son las mismas del sector privado. De hecho, yo no tengo hijos, pero si los tuviese... Eso es así, doctor, porque hay harta gente, ayer estábamos tocando el tema, y harta gente en Twitter decía, díganle al ministro si es que en la clínica tanto, o en la que él dirigió, las vacunas tienen o no, porque sabemos que no, son las mismas. Sí, o sea, lo que pasa es que uno en el sector privado, como ocurre en general, el que puede pagar puede acceder a lo que está en el sector privado, ¿no? Entonces, si alguien quiere pagar y quiere acceder a ese tipo de vacunas, pero lo concreto y lo más importante es que la diferencia, o sea, la duda de que si genera o no autismo, por ejemplo, que es el gran tema central, la verdad es que no generan autismo.
En eso es llamar a la tranquilidad de que lleven a sus niños, de que sí lo hagan. El Plan Nacional de Inmunizaciones es súper completo, está estudiado, o sea, hay muchos expertos detrás de esto que manejan todo el tema de la evidencia científica y qué cosas hay que hacer, a qué edad, etcétera. Y el llamado a hacerlo con tranquilidad, con calma, y esperemos también que el Parlamento haga lo suyo en el sentido de poder revertir este tema, ¿no? Doctor Cristian Herrera,